Bienvenidos a la clase del día de hoy. El tema, textos persuasivos. Iniciamos diciendo qué son los textos persuasivos. Son aquellos en los que un autor busca convencer a los lectores de que su opinión es la correcta. La palabra clave aquí sería convencer. Un autor intentando convencer a un interlocutor, a un lector, a una persona que le escuche de que su opinión es la correcta. En ocasiones, este tipo de textos tiene como objeto hacer que el lector ejecute una acción determinada, que asista a un evento o que compre un producto, entre muchas otras cosas. En otros casos, simplemente se quiere que el lector considere la opinión del autor. En este caso, abordaremos los textos persuasivos desde el punto de vista del anuncio publicitario. Pero antes de entrar directamente al anuncio publicitario, tendremos que entender precisamente qué son los textos persuasivos y cómo entender cuando nos quieren persuadir o bien cómo nosotros podemos persuadir para esto. Tratan de convencer al lector o al que escucha de hacer o comprar algo por medio de un discurso argumentativo. La palabra clave en este punto es la argumentación. ¿Qué argumentamos o cuáles argumentos escuchamos para hacernos cambiar de opinión o para hacernos creer que necesitamos tal o cual servicio o producto? La argumentación forma parte de las funciones retóricas cuyo objetivo principal es presentar una serie de argumentos, es decir, una serie de razonamientos para probar o demostrar una proposición o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o se niega. Posteriormente, llegar a una conclusión acerca del tema elegido por el autor. La palabra clave en esta parte es razonamientos. No puedes convencer a alguien solo porque creas que tu palabra lo va a convencer, solo porque pienses que tu sola presencia lo puede convencer. Se necesita el razonamiento. Para poder argumentar necesitamos un buen razonamiento. Ahora bien, para persuadir a las personas es necesario tener un buen manejo de la retórica. ¿Y qué es pues la retórica? Esto sería lo importante para poder persuadir. Aristóteles decía que la retórica es la facultad de determinar en un caso particular cuáles son los medios de persuasión de que se dispone. Es decir, cada persona tiene una facultad determinada, algo que puede convencer o una forma de convencer a alguien más de hacer algo que queremos, de comprar algo que le vendemos o bien simplemente de hacerle cambiar de opinión. Podemos decir que la retórica es el arte de expresarse con corrección y eficacia, embelleciendo la expresión de los conceptos y dando al lenguaje escrito o hablado el efecto necesario para deleitar, persuadir o conmover. Esto es importante, cómo me expreso, de qué manera me voy a expresar para convencer y tiene que ser obviamente con corrección, tiene que ser con eficacia y vamos a embellecer la expresión de todos los conceptos. También le vamos a dar al lenguaje, ya sea escrito o hablado, el efecto necesario para deleitar, persuadir o conmover. Importantísimo que el efecto sea el que se necesite. Y cuando decimos el que necesite, es decir, sin exagerar y tampoco sin dejarlo de una manera simple. Es necesario poder embellecer, es necesario poder tener el efecto, es necesario deleitar y, por supuesto, conmover. Ahora bien, la retórica tiene tres puntos importantes: un orador, un discurso y un público. Si tomamos en cuenta el orador, tenemos que aprender del etos. El etos es la forma en la que se entrega el mensaje. Persuade además con la figura, la apariencia, la conducta, el ejemplo, la fama y la dignidad positiva del orador, quien se ofrece así como dispensador de estímulos positivos y ejemplares, ganando credibilidad. Si tú quieres convencer, si tú quieres persuadir, necesitas hacerlo a través de un etos, es decir, de tu apariencia, de tu conducta, de tu ejemplo mismo. Si hay o no fama en ti, ¿quién eres? ¿Cuáles son los estímulos positivos y ejemplares que te van a dar la credibilidad? A través de este etos, quien da el mensaje o el orador puede o no hacer una buena persuasión.
pero por supuesto se necesita un discurso, que es el logos. Y el logos es el tipo y estilo de mensaje. Significa la palabra en cuanto a meditada, reflexionada o razonada, es decir, el razonamiento, la argumentación, el habla o el discurso. También puede ser entendido como inteligencia, pensamiento, sentido. Tenemos que meditar lo que decimos, reflexionar la palabra misma, razonarla, utilizar el argumento, el raciocinio, el discurso, la inteligencia, el pensamiento y el sentido. Es decir, no solo es hablar por hablar, no solo es decir porque lo digo yo, no solo es hablar de forma necia, sino entender lo que estoy hablando, preparar lo que estoy hablando para poder persuadir de la manera más correcta. ¿A quién busco persuadir? A un público. Y este público viene a ser ese patos. El patos es la emoción que ponemos en el discurso a través del tono de voz y del lenguaje no verbal. Esta emoción despierta una respuesta similar en el auditorio. Es decir, así como tú le hables al auditorio, el auditorio te pondrá o no atención. Es decir, esa emoción en el discurso, ya sea escrito, ya sea hablado, ya sea con el tono de voz, ya sea con el lenguaje no verbal, es decir, con los gestos. Cuando se trata de persuadir de forma presencial, ¿cómo es que lo hace? Si hay una sonrisa, si hay una cara de disgusto, si hay unos hombros arriba, si hay unos hombros en buena posición, el mover de las manos, los ademanes mismos, todo esto va a hacer que la gente te crea o no te crea. Ahora bien, el arte retórico se divide en tres partes. Empecemos por la invención. E inventar no es sacar algo de la nada. Inventar es encontrar, hallar, y solo se encuentra lo que se busca. La invención supone un esfuerzo para encontrar un tema y todos los detalles relacionados con él. Es una búsqueda de las ideas necesarias para persuadir una impresión determinada. Es la elección entre el cúmulo de impresiones primeras de aquellos conceptos o hechos base de nuestro pensamiento en un momento determinado. No inventas, creas, encuentras, hallas, no inventas, te esfuerzas, no inventas, buscas, no inventas, lo sacas de tu pensamiento, lo creas de tu pensamiento, te basas en el pensamiento. Esto es la invención, pero también tenemos la disposición. Y la disposición es el arte de ordenar lo que va a escribirse o decirse, lo que ha de ir al principio y lo que hay que situar después. Es la visión de conjunto de la que depende el plan, el interés y la acción. En un buen plan o planteamiento no hay trabajo posible. La disposición consta de cuatro partes. Un exordio que introduce el tema y consiste en emocionar. Una narración que expone objetivamente el tema. Una demostración que define el tema y plantea el argumento. Y por supuesto un epílogo, que es la conclusión del discurso intentando emocionar al público. Tenemos también la elocución, que se refiere a la forma, la invención y la disposición al fondo. No hay que esperar la inspiración, hay que empezar a trabajar enseguida. Hay que decidirse a no escribir más o a no hablar más que lo que nos parezca nuevo. Si queremos convencer, si queremos persuadir, tenemos que buscar lo nuevo. No hablar siempre lo mismo, no ofrecer siempre lo mismo, no ofrecer lo que los demás ofrecen, no hablar lo que los demás hablan, no tratar de convencer como los demás convences, sino hacerlo en la locución, en ese nuevo, en eso algo nuevo, en esa creatividad, en esa forma de invención. Por eso hoy hemos descubierto cómo persuadir o qué es la persuasión, cuáles son los textos persuasivos. Toda pregunta y toda duda, sabes a dónde dirigirte. Por hoy, le dejamos hasta aquí y nos vemos en una siguiente clase. Muchas gracias.